Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Mis consentidos. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Está haciendo fresco ya aquí lo que es en Barcelona. Por eso me he puesto mi chullo, cariño, ¿vale? Como buen peruano que soy, mi querido Géminis. Muy bien, antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Géminis. Mi querido Géminis, corazón, hay una imagen que me ha gustado mucho dentro del drama que he visto, en la cual veo unas manos que están rezando. Están rezando, pero esas manos, no sé si ustedes han visto alguna vez las películas hindú, donde están cantando todo el día, cariño, y tienen como adornos en las manos, como unas pinturas, ¿no? De color azul oscuro, color negro. Y luego he visto a mi querido Géminis, como que todo está oscuro, pero sale lo que es una luz. Alguno de ustedes, Géminis, en estos momentos es como que estuvieras pidiendo un milagro. Es como que estuvieras pidiendo, mi querido Géminis, una oportunidad. Estás en oración. Pero también hay un grupo de ustedes que quizás has abierto lo que es el baúl de los recuerdos, cariño. Y esta situación quizás pues te llena de nostalgia, de tristeza. Has visto una foto, una música que te recuerda a esa persona, mi querido Géminis. O en estos momentos quizás escuchas una música y te acuerdas mucho de una persona en concreto también. Has abierto el baúl de los recuerdos. Dentro de ese drama, mi querido Géminis, te preguntas si algún día pasará esto, si algún día olvidarás esto, si algún día va a suceder lo que es el milagro. Géminis. Es muy importante la actitud, cariño, porque si tú de repente solamente te refugias en tu tristeza, en tu recuerdo, en tu dolor, no va a haber nadie que pueda rescatarte, ni yo. Y prefiero ser sincero, porque eso es como un bucle. Tú entras en ese bucle de depresión, de inseguridad, de tristeza, te hundes, te hundes, te hundes, te hundes, mi querido Géminis, y luego no hay manera de rescatarte. Tú lo que tienes que hacer en estos momentos, corazón, es reponerte. Levántate, camina un poco, cariño. Camina un poco. Yo, mira, te lo digo, Géminis. Llevo unos días que he estado muy mal, ¿vale? Muy mal. ¿Y sabes qué he hecho hoy día? Antes de grabar este video para ustedes, me he ido a caminar, corazón, por toda la avenida Diagonal, aquí en Barcelona, cariño. He ido por Grande Gracia, me he dado una vuelta y he vuelto otra vez a casa. Porque es bueno desconectar. Es bueno respirar otros aires.
Es bueno ver otra gente ahí con mi música, cariño, escuchando y caminando y viendo la gran ciudad. Entonces, Géminis, cuando tú te sientas ahogar, cuando tú te sientas que prácticamente ha caído, como se dice, está rondando el pajarraco, cariño, de la tristeza, el pajarraco de los nervios, cariño, ese pajarraco está por ahí, tú lo que tienes que hacer es salir de tu nido. Sal de tu nido, Géminis. Camina un poco, respira otro aire. Si tienes playa, mejor, cariño. Te sacas los zapatos, la sandalia, camina por la orilla. Eso es lo que yo voy a hacer uno de estos días, cariño, porque tengo la playa cerca. Con esto que te quiero decir, Géminis, es bonito, y a mí también me gusta que cuando a veces recuerdo a una persona, cariño, ¿sabes qué hago yo? Pues simplemente, corazón, pongo una música, voy a poner en silencio esto, pongo lo que es una música del recuerdo y me pongo a pensar en esa persona. Es cierto que nos gusta, y más si está lloviendo, todo es perfecto, Géminis, para la ocasión. Pero cuando llega un punto de depresión que uno no puede más, apaga esa música. Apaga esa música, Géminis, y busca otras opciones para que te recuperes. Tienes que poner de tu parte, cariño. Tienes que poner de tu parte. En este momento estás envuelto en todo lo negativo. No estás viendo el lado positivo de la vida, que estás viva, que estás vivo, corazón. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Tauro, me sale lo que es Virgo, me sale Cáncer, cierras con un Libra. Iniciales. Vamos a ver, corazón, cariño, por Dios, mi cascabel, ¿qué te pasa? Es el invierno. Porque las víboras cuando hace frío, cariño, se meten en su cueva, cambian de piel y están enroscaditas ahí. Es el frío, cariño. ¿Qué está pasando contigo, mi querido Géminis? Mira que te he hecho el baile de la cucaracha. No sé si lo has visto en el shorts. He hecho el baile de la cucaracha, cariño. Es que de verdad. La letra M y W. La letra N o Z. La letra H. La letra U. Géminis. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 10 de copas. Libérate, te está diciendo. Si tú te das cuenta, aquí es como si fuera un centro de concentración, cariño. ¿Tú has visto la película Corazón de la Segunda Guerra Mundial? Pues parece un centro de concentración, corazón. Pero este personaje prácticamente rompe ese cerco de alambre con púas, cariño, a pesar que el proceso le hace daño. Porque esos alambres, cariño, tienen púas, te hacen cortes, te pinchan, lo pasas mal, pero se libera, Géminis. Entonces, me dicen, sé que duele, Géminis. Duele recuperarse, duele volver a confiar otra vez en la vida, duele confiar otra vez en esa persona. En este momento quizás estás muy negativo, muy negativa, pero aunque duela, libérate y apuesta por ti, te dicen, Géminis. Apuesta por ti. Si tú no apuestas por ti, Géminis, lo siento, pero nadie podrá ayudarte. Y tú sabes que yo te quiero, Géminis. Yo te digo víbora, cascabel, venenosa, venenoso, cariño, rey, reina, pero yo te quiero, cariño. Dentro de mi maldad, yo te quiero. A ver, vamos a continuar, corazón. Sonríe más, ¿vale? Vamos a ver qué me dicen, corazón. Uy, otra vez sacó el tarot Z, por algo será. La carta del 9 de oros. A veces quieres olvidarte de todos. A veces te gustaría estar lo que es en una isla, tú sola, tú solo, cariño. Corazón, si tienes dinero, te compras una isla, cariño, en plan Shakira, en plan Madonna, corazón, ¿vale? Pero nosotros somos seres, somos humanos. Somos seres normales, cariño.
No tenemos tanto dinero para comprarnos lo que es una isla. Entonces lo que tú tienes que hacer, corazón, asume, apechuga lo que tú estás viviendo en estos momentos. Da cara al problema. Si yo tuviera mucho dinero, corazón, te compro una isla. Pero no tengo dinero, soy un muerto de hambre. Entonces, mi querido Géminis, a veces quieres huir. No quieres saber nada de nadie. No. A veces simplemente, cariño, dices, ¿por qué esta vida? ¿Por qué, cariño? Porque hay que aprender aquí. Richa, que me lleve Dios a Marte. En Marte no hay vida, cariño. Que yo sepa, ¿vale? En Marte sí hay vida, corazón, ¿vale? En Marte sí hay vida. Tú solamente hazme caso a mí. En Marte sí hay vida, ¿vale? Es esto. Pero bueno, mi querido Géminis, no tienes tanto dinero para que te envíen con un cohete a Marte, corazón. Apechuga, Géminis. Ya está. Ya tienes ese problema, ya te has decepcionado, has abierto el baúl de los recuerdos. Ahora, corazón, tienes que ser como las gallinas, date un sacudón y continúa para adelante. Eso es lo que te toca, cariño. Basta de lamentaciones, basta de tristeza, basta de dolor. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. El tarot del año. Vamos a ver, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta del emperador. La carta del 9 de copas. Géminis. A lo mejor, mi querido Géminis, puede ser que tú en estos momentos necesitas mimos. En estos momentos quizás necesitas que alguien te dé lo que es un abrazo. Que te diga todo va a estar bien. Cariño. Pero Géminis, corazón. Mira, yo soy de esas personas, sinceramente, que si hay un problema, hay que buscar soluciones. Con esto no te digo que no me afecte las cosas. Claro que me afecta, porque soy un ser humano. Pero luego reacciono y digo, tengo que buscar soluciones. No saco nada llorando, lamentándome, sufriendo. Tengo que buscar soluciones. Siento, Géminis, como que tú en estos momentos te gustaría que exista lo que es una varita mágica y que todo sea perfecto. La vida no funciona así, cariño. Lamentablemente la vida no funciona así. Te sientes como un poco mal, posiblemente porque te han dado lo que es una noticia negativa, a lo mejor de repente cómo se comporta una persona contigo, cómo te trata una persona. Vos acá más cartas. La carta del colgado, cariño. ¿Has llegado a pensar que esta persona quizás no te quiere, no te ama? Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, suerte la tuya que tienes pareja, cariño. Para otros, pues simplemente, corazón, has llegado a pensar que tu familia, que tu entorno no te quiere, no te ama. Pero no es así, Géminis. No es así. A lo mejor puede ser que tu forma, tu estado, como tú estás en estos momentos, le pone nervioso, le pone nerviosa. Eso no quiere decir que no te quiera, que no te ame. Entonces, mi querido Géminis, trata de recomponerte. Trata de buscar la parte positiva de la vida, cariño. Y trata de valorar a las personas que en estos momentos están contigo en tu peor situación. Porque ahí es cuando uno se da cuenta quién vale la pena y quién no vale la pena, mi querido Géminis, ¿vale? Pero en estos momentos noto que estás un poco confundida y confundido con respecto a los sentimientos. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del tarot. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del tarot. Dice, 6 de fuego. Escucha, victoria. Es el momento de anunciarte buenas noticias, reconocimiento público o recompensas. Cariño, ten un poquito de paciencia, Géminis, porque muy pronto tu mundo va a cambiar. Muy pronto vas a recibir esa noticia, ese contrato, muy pronto mejora lo que es tu salud, muy pronto vas a sonreír. Pero tienes que tener un poquito de paciencia y tienes que saber cómo trabajan las energías. Si tú estás vibrando mal, si tú siempre piensas de una forma negativa, el universo, las recompensas que te tenga que dar, se retrasa, cariño. Entonces,
tienes que pensar de una forma positiva, cariño. Tienes que ser como Rafaela Carrà, cariño, ¿vale? Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y con quien quieras tú. Sin amantes que te puedan agobiar, sin amantes. Así, cariño. Caliente, 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 Arriba los ánimos, cascabel. Es que de verdad, sinceramente, vamos a ver. Arriba los ánimos, ¿vale? ¿Has abierto el baúl de los recuerdos o simplemente la temporada, cariño? A lo mejor es otoño donde tú estás, corazón, o hace un poco de viento y te sientes como Candy, cariño, y empiezas a decir, en mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí. ¿Qué te pasa? No te quiero así, cariño. ¿Dónde está esa loba, esa fiera, corazón, esa víbora que tanto me encanta? ¿Dónde está, cariño? ¿Qué te han hecho? Te desconozco. Géminis. Arriba los ánimos. Vamos a ver, cariño, las características, ¿vale, corazón? Vamos a ver, Géminis, 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 cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del mago. Posiblemente estás lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries. Piel blanca o piel morena, cabello negro, puede ser que tenga tatuajes, cariño. Muchos de ustedes trabajan juntos o han estudiado juntos. La carta del mundo, corazón. Algunos de ustedes, mi querido Géminis, posiblemente tienes algún tipo de contacto, comunicación con una persona de elemento tierra o con alguien a través de las redes sociales. Hay una persona que te aprecia mucho, que te quiere mucho, pero que posiblemente está lo que es en la distancia. Piel blanca, piel morena también puede ser, cabello ondeado, a lo mejor se pinta el cabello o es color castaño o rubio. Cariño, pero es por el internet, corazón. ¿A quién has conocido por el internet, cariño? Cuéntamelo todo y exagera. Dice, la carta del sol, cariño. Muy pronto vas a encontrar claridad a tus problemas. O simplemente muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Esta persona de repente viene de un pueblo o de una ciudad muy pequeña, cariño. Siento que hay una conexión muy fuerte con él o con ella, mi querido Géminis. Siento que hay una conexión muy fuerte, ¿vale? Espero que te haya gustado esto, cariño. Arriba los ánimos, Géminis. Mira. No sé si tú has escuchado la historia del pájaro rojo, cariño. No sé si lo has escuchado. Pero bueno, otro día te lo cuento. Pero el mensaje de la historia del pájaro rojo, cariño, en la vida hay que ser agradecidos, pase lo que pase, para que tú, cariño, recibas bendiciones de Dios. Aunque tú estés enfermo, enferma, aunque tú, cariño, no tengas trabajo, aunque de repente me digas, Richard, no tengo ni a dónde dormir, hay que ser agradecido y vas a ver que todo cambia en tu entorno. Besitos. Si te interesa la historia del pájaro rojo, me lo dices, cariño, y te lo cuento en tu lectura bonus porque estoy seguro que lo vas a obtener. Hasta la vista. Namaste. Te quiero, cariño.